Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Bueno, yo puedo decir que yo he pasado por todos los exámenes. Yo puedo decir que he pasado por todos los exámenes que corresponden. Claro. Lo que pasa es que tú no puedes decir que has pasado. ¿Y por todos los partidos? ¿Ah? No. Hay algunos que pasaron por otros movimientos, pero eso es otro cuento. No, y partidos victoriosos, así como el de ayer. Esa cosa azul, digamos, dicen ustedes. Bueno, tenemos hoy día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Sobreseídos, abogados que hablan. Tenemos esta amable y simpática conversación con la Fran, que nos está hoy día acompañando. Hola, ¿cómo están? Y tenemos un gran invitado, pese a su filiación futbolística, digamos, que es un detalle, pero bueno, nada es perfecto. Vamos a conversar acerca de varias cosas, porque no solamente es un gran amigo nuestro, sino que además es una persona que tiene enormes conocimientos respecto a los temas en los que vamos a conversar. Su pauta, de acuerdo con lo que me dijo la Fran, fue lo siguiente. La presentación de 140 caracteres. Padre de 3, abogado de profesión, ex subsecretario de Previsión Social, vicepresidente de Renovación Nacional y de la U, aunque gane. ¿Pierde mucho la U? Cierto, se pierde mucho la U. Pedro Pizarro con nosotros hoy día nos acompaña. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Marcelo, hola, Franco. Gracias por la invitación. Encantado de poder estar aquí conversando con todos ustedes. No, con Pedro es un agrado conversar porque vamos a hablar muchas cosas. Probablemente vamos a hablar vamos a hablar un poquito de política al final, pero ahora tenemos varios temas técnicos que son probablemente los que nos llevan a Sobreseídos, abogados que hablan, a hablar de temas de abogados. Porque hoy, esta semana, o la semana pasada, salió un tema que a todos nos sorprendió un poco. El tema de el cambio o una reforma de ley, un proyecto de ley de que se elimine el tope de los 11 años. ¿Por qué nace esto de poner 11 años para recibir las indemnizaciones? ¿Por qué nace el tope ¿Cómo llegamos, o por qué nace este proyecto? Hagámosla completa. Porque la gente probablemente no sabe cómo llegamos a este tema de los 11 años y no sabe cómo y por qué estamos donde estamos hoy día. Bueno, a ver, varias cosas. Primero, el Código del Trabajo tiene varias causales de términos de relación laboral. No todas tienen derecho a indemnización. De hecho, hay solo 2 causales que tienen derecho a indemnización. Todas las demás, que son un par de decenas más de causales, no tienen derecho a indemnización. ¿Cuáles son las que tienen derecho a indemnización? Las necesidades de la empresa y el desahucio. Son las 2 por las cuales se indemniza. Y se indemniza el mes de aviso y se indemniza un mes por año. ¿El desahucio es cuando ya estás viejito o ya no puedes trabajar? No estamos hablando, Marcelo, no. Estamos hablando de... Tú vas a recibir el impacto de vuelta y no lo vas a saber cuándo. Pero bueno. No, estamos hablando de cargos de exclusiva confianza o trabajador de casa particulares que tú no tienes que dar a conocer el motivo. O sea, se entiende que esa relación de confianza da para poder poner término en cualquier momento. Entonces, personas que tienen facultad de administrar la empresa o de firmar contrato y cosas, tú puedes hacer el desahucio. Y ahí hay 2 topes. Uno es un tope de monto de remuneración, que son 90 unidades de fomento. Aunque tú ganes más, a ti la indemnización te la van a calcular hasta esas 90 unidades de fomento. Y lo otro es un tope en cantidad de años, este mes por año, que son 11 años. Y eso viene desde el Código del Trabajo del año 80. Ya, ¿Cuánto era antes? Antes no tenía tope. Antes tú podías tener una persona trabajando 40, 50 años y si tú llegabas a desvincularlo, probablemente tenías que cerrar la empresa porque te podías tener la cantidad de meses que había. Entonces, claramente afectaba la movilidad laboral, afectaba la toma de decisiones. Entonces, se estableció con un tope. Y ojo, el tope era para las relaciones laborales que partían de ahí en adelante, porque los que ya traían un contrato anterior se regían por la ley más beneficiosa por principios del derecho laboral. Por lo tanto, no tenía límite. Y ahí el Código del Trabajo del año 80 establece una cantidad de años que eran, ahora no me falla, 6. Y después fue creciendo en el tiempo. Exactamente. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que se quiere hacer ahora? Hay un proyecto, a mi juicio, proyecto populista propio de los que uno encuentra durante el año electoral, sobre todo por algunos que quieren ser candidatos y capaz que no tengan mucho voto, se necesitan los Danieles, entiendo. ¿Quieren ser senadores? No, es de Diego Ibáñez el proyecto. Diego Ibáñez. Entendía que era Daniela Chicardini con Daniel Mayo 2025. Manucheri. Que yo creo que no sería mala idea que el año antes de las elecciones se prohibiese presentar mociones en el Parlamento porque no hay como seriedad responsable por mucho. Como que si se la puede, gana. ¿Quién es el que tira el proyecto cosa extraña, hoy día me enteré que, curiosamente, contra lo que uno se imaginaría,
La cantidad de proyectos de ley que se presentan en el año electoral no es demasiado mayor que la que se presenta en el resto del periodo. Lo que sí cambia son los puntos de prensa que se hacen respecto a eso. Los puntos de prensa y probablemente el nivel de seriedad que le ponen. O sea, Probablemente, sí. claramente El se tipo. busca más. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se quiere hacer ahora? Se quiere eliminar el tope de los 11 años. De manera de que la persona cuando vaya a ser desvinculada por alguna de estas dos causales, que son las dos que dan derecho a indemnización, se le pague por todos los años. Ahora, ojo, es un proyecto de ley que, tal como lo dice el mensaje del proyecto, afecta solo el 17% de las relaciones laborales. 17%, ¿Por qué solo el 17%? porque solo el 17% de las relaciones laborales llegan a más de 11 años. Todas las Correcto. demás terminan antes. Los contratos de trabajo en Chile duran en promedio un poco más de 2 años. O sea, tenemos una movilidad. Importante. Y, ¿Es bueno que tengamos una movilidad importante? a ver, es bueno que las personas puedan, si cuentan un mejor puesto de trabajo, tomarlo, sí. Hoy en día, ¿qué ocurre con esta indemnización? Que hay muchas personas que lo consideran ya como un derecho adquirido, como que ya lo tienen en el bolsillo. Entonces, cuando les sale una mejor alternativa laboral, chuta, pero ya llevo 5 años trabajando. Pues. Entonces, ¿y por qué no me la pagan? Y tu empleador dice, pero si yo no quiero despedirlo, entonces al final que terminas con un tira y afloja que puede terminar en malas relaciones al interior de una empresa que uno podría tratar de ver, mira, ¿qué hacemos con esto? No estoy diciendo que se tenga que sacar, creo que es bueno que haya una indemnización. Y Ya, tiene- pero espérate, a ver. Ya. Tener una rotación de 2 años por pega, digamos, y en el fondo, digamos, una persona dure 2 años en el trabajo, también da cuenta de un tema complejo. Uno debería tender a pensar que las relaciones permanentes y más largas en el tiempo generan beneficios, digamos, para efectos de la empresa, para efectos de la propia capacitación del trabajador. Pasa lo contrario con esto. Sí, pues efectivamente, pero por otro lado, hoy en día tú lo que tienes que ir haciendo es un tema de capacitación, hoy en día tú lo que vas haciendo en las empresas es un tema como de retención de talento y tú te das cuenta, mira, este señor ha ido funcionando de mejor manera, preocúpate de la remuneración que tiene, manténlo actualizado en base a lo que es el mercado, manténlo Claro. motivado en base a las actividades que va haciendo para que no tenga, no quiera salir a buscar una alternativa distinta. Esta es una relación que se construye. Correcto. Se construye entre empleadores y trabajadores. Ahora, ojo, la indemnización existe y el concepto de fondo de por qué se indemniza es porque la persona que ha estado trabajando por más tiempo, ha estado más tiempo fuera de lo que es el mundo laboral. Porque si le va a costar más tiempo reengancharse y volver a encontrar. Ese es como el fundamento Ok. de fondo en el Pero cual eso por qué suena existe. como bonito, no como quizás el pago te quedaste con nosotros, entonces te indemnizamos. No, pero si te pagaron el sueldo todos los meses. O sea, a ver, tienes una relación laboral con derechos y obligaciones que se van renovando todos los meses, tú cumples tus labores, se te paga una remuneración, hay bonos, hay premios, etcétera. Lo otro tiene un fin indemnizatorio y si hablamos de una indemnización Sí. es porque hay un perjuicio. ¿Cuál es tu perjuicio? Que quedaste fuera del mundo laboral por un cierto tiempo y volver a reinsertarte te va a costar un poco más de tiempo. Ese es el tema de fondo. Ahora, ojo con el proyecto, porque el proyecto es una moción parlamentaria. Y esta moción parlamentaria, que a mi juicio es inconstitucional, porque gasto, ¿no? recordemos que Sí. el Estado también es empleador. Sí, claro. A mi juicio aplicaría a todas las relaciones laborales, porque todo el momento de poner término a una relación laboral tienes que aplicar la ley vigente en ese momento, entonces si se hubiese modificado, pero se aprobó sin siquiera conocer la opinión del gobierno. Y los propios parlamentarios Sorpresa, de la sorpresa. los propios parlamentarios de la candidata al Partido Comunista aprobaron el proyecto. No sabemos qué es lo que opina la candidata al Partido Comunista respecto de este proyecto que se está discutiendo. Y en una Sería bueno que supiéramos lo que ella piensa. o sea, Ha sido respecto a una esto. semana de sorpresas para Mario Marcelo, yo creo, porque también está Claro. esta pasada de cuentas que le hicieron por el tema de la ley de pesca, que le eliminaron. Bueno, él mismo decía en otra radio, en Tele 13 Radio, él comentaba que esta es la primera vez en la historia de la República de Chile que tantos parlamentarios, y particularmente tantos parlamentarios del mismo gobierno, requieren al Tribunal Constitucional respecto a un proyecto de su propio gobierno. Digámoslo en castellano, es la cueca en pelota. Están Y- volviendo y a lo un- que eran sí. antes, siendo oposición. Pues, Pero, y, claro. un proyecto que no tiene nada que ver con lo que están sancionando ellos, que es el tema de la permisología, que No, es claro. otro tema, una de las tantas promesas Así del es. ministro Nicolás Grau a la región del Biobío, ¿no? Ya, Efectivamente. pero volvamos al tema de los 11. Sí. Ya, pero Volvamos. estamos muy dispersos. Volvamos al tema de los 11 años. Uh. Al final del día, lo que uno podría plantear razonablemente es que las indemnizaciones son razonables, digamos, benefician al trabajador de alguna manera. ¿Lo benefician realmente? A ver, una persona que pierde su fuente laboral, pierde su fuente de ingreso, es lo lógico que tenga algún ingreso, algún monto de plata que le permita
estar un tiempo hasta que vuelva a encontrar un trabajo. Entonces, o sea, en Chile durante la pandemia, este último tiempo ha estado más largo los periodos, algunos llegan casi un año, en promedio son como 6 meses, más o menos está calculado cuánto demora una persona que pierde un puesto de trabajo en encontrar otro. Entonces, Eso podría explicar, ya. perdona que te interrumpa el punto, eso podría explicar por qué hoy día las mujeres tienen cesantía, tienen un número, digamos, el nivel de mujeres en cesantía es de 2 dígitos y que finalmente, digamos, durante este gobierno ha aumentado la cesantía. No, o ¿Tiene sea, algo que ver con el tema de la ley Karin, por ejemplo, o otras leyes tiene que ver laborales? con hartas cosas. A ver, durante este último tiempo se han aprobado una serie de leyes que si uno las ve en forma individual, apuntan a objetivos que uno dice hay que buscarlo, es bueno. Ah, qué bueno, Que claro. son bacanes. Ley Karin, queremos mejor convivencia, que no haya acoso en las oficinas, etcétera, está bien dirigido. 40 horas, ¿sabes qué? Queremos que la gente tenga más tiempo para estar con la familia, que claro, pueda conciliar de mejor manera el trabajo y la familia, está bien dirigido. La reforma previsional, que a mi juicio, antes de que salgan algunos más extremos, es una buena reforma la que se aprobó en Chile, pero también te encarece el costo y durante los próximos 9 años va a haber una cotización adicional por parte del empleador. Todo eso visto en forma individual está bien. El tema es la mezcla, porque si tú haces todo eso en un corto tiempo, los cambios en el decreto Supremo 44 respecto de lo que es la seguridad dentro del trabajo, te obliga a una serie de costos y una serie de medidas que hay que tomar dentro de la empresa que requieren tiempo y requieren recursos por parte de la empresa, que está haciendo que se encarece y se ha encarecido mucho lo que es el trabajo, el aumento del salario mínimo también. Entonces, ¿cuál es el problema? Un país que no crece, un país que no se invierte, por consiguiente no se generan nuevos puestos de trabajo por ese lado, y por otro lado, al que lo puede ejercer, le estás diciendo, mira, meta en el Excel este costo, este costo, este costo, esto te cuesta tener una persona más contratada, y eso de repente puedes tomar la decisión entre contratarlo o contratarlo en negro, o tenerlo informal, etcétera. Contratarlo en Yo ahí negro tengo- significa contratación Yo informal. ahí tengo una duda igual. Bueno, se dice que las leyes se presentan mal en el Congreso, en muchos puntos. ¿Tú sientes que de una u otra manera todas estas leyes laborales jamás se han hecho cargo un poco de las pymes, por ejemplo? De hacer como anexos especiales para las pymes. Algo tratan de hacer. Si tú te fijas en la discusión de salario mínimo, se han generado subsidios para las pymes temporales. Ahora, de momento que tú estás generando un subsidio, estás reconociendo que la pyme no puede pagar ese salario mínimo, porque si te estás reconociendo que el salario mínimo que estás señalando no te permite generar empleo a nivel de pyme, sino es subsidiado. Subsidios que son siempre temporales, o sea, no puedes tener un subsidio para siempre. Claro. Y en las otras leyes, claro, se aplica por igual. Y ahí tienes otro problema, que es la fiscalización. 40 horas es complejo. ¿A dónde fiscalizas? ¿A dónde vas? Al que se puede defender. ¿De cuántos menos. fiscalizadores necesitas para fiscalizar todo el mercado? Digamos, también Ya. es una cosa difícil. Exactamente. ¿Y quién tiene acceso a abogados, asesores y cosas para poder implementar de buena manera las medidas? Probablemente la empresa más grande. Entonces, Claro. claramente les pones un costo mayor y muchas veces inalcanzable a esa pyme con la generación de puestos de trabajo. Tenemos una reducción de horario de 40 horas, digamos, ya está plenamente implementado. ¿Tú crees, tú tienes experiencia en este tema, tú crees que esto ha producido un incremento del desempleo? Mi impresión es que sí. Particularmente uno lo nota de repente en locales nocturnos, que normalmente, digamos, el hora de cierre era hasta las 1:30, digamos, cocina, por ejemplo, digamos, en restaurante, y hoy día la cocina están cerrando, por otras razones a lo mejor tal vez, digamos, Sí, delincuencia, ahí cosas no así, estoy de acuerdo. pero termina cerrando 11:30, incluso 10 de repente. Ahora, capaz que eso sea por temas de seguridad también, porque las personas que trabajan hasta esa hora después tienen que llegar a su casa y hoy en Sí. día, como lamentablemente no se puede andar tranquilo por muchas partes, entonces puede ser eso. Pero, a ver, ojo, hoy en día la jornada de trabajo en Chile son 44 horas. O sea, hemos bajado 1 hora recién. ¿Ya? El próximo año vamos a llegar Estamos en forma progresiva y toca ya. a 42 y en 2028 recién ya vamos a llegar a 40. Entonces hay varias empresas que se adelantaron y Sí. se fueron a una jornada de 40 horas de inmediato. Hay otras que están con las 40, 44, que era esta discusión si era 1 hora o eran los 12 minutos y cosas que ya ¿Por está qué como fue tan claro. consensuada esta norma? A ver, ¿Qué porque crees esta tú? norma, aparte del tema de las horas, de las 45 a las 40, trae una serie de aspectos de flexibilidad laboral que estaban en el proyecto presentado en su momento por el ministro Nicolás Montt, que ver con Fernando Arap, durante el segundo gobierno del presidente Piñera, que se incorporaron ahí. Está A las 41, el proyecto de las 41 horas. de las Bueno, 41 claro. horas que también tenía, por ejemplo, cuando estés a las 40 horas, tú vas a poder trabajar 4x3. No solamente el lunes, vas a poder trabajar de lunes a jueves y tener Y- 3 días y libres. viernes por libre, ejemplo. claro. Hay alguna empresa que ya lo están haciendo. Vas a poder compensar horas extra con vacaciones. O sea, la hora extra no solamente va a ser que te lo tienen que pagar en plata, sino que el trabajador va a poder decidir que la hora extra le dé mayor cantidad de días de vacaciones. O sea, permite muchos más acuerdos entre trabajador y empleador que están en la misma ley.
¿Y qué pasa con el artículo 22? ¿El inciso primero o el segundo? El famoso artículo 22. Po. El inciso- Esa gente yo creo que trabaja igual más de 40 horas. Sí y no. Es que, a ver, y hay una realidad que uno ha encontrado en varias empresas. A ver, para los que nos están escuchando ahí, artículo 22, inciso segundo, por regla general las personas tienen que cumplir una jornada. Es decir, llega, marca tarjeta, se va, marca tarjeta y tiene una cierta cantidad de horas. Si trabaja más que eso, tiene horas extra y si le pueden descontar también si es que llegó tarde. Artículo 22 y esos segundos son personas que no están sujetos a la limitación de jornada. Es decir, personas que son habitualmente los que tienen jefatura, los que no tienen supervisión inmediata. Y tienen grado de responsabilidad. Que digamos. antiguamente era un rango mucho más amplio de gente. Ujú. ¿Y qué pasó? Que se abusó. Y como se abusó, se le puso cortapisa a la norma para que hoy, antiguamente uno se encontraba en empresas que todo el mundo estaba en el inciso segundo, nadie tenía horario. Y tampoco esa era la idea de la norma. Como se abusó, se fue a restringir quiénes podían estar o no. Ojo, tiene una ventaja. Ujú. Tú no tienes que cumplir cierta cantidad de horas, tú tienes que cumplir tu pega. Tiene la desventaja que no tienes horas extra y cosas. Ahora, en muchas empresas también ocurre que era como una señal como de estatus. Entonces una persona que sí, claro. que tú le dijiste antes, oiga, usted no tiene horario, mire, con la ley nueva, venga para acá, firme el anexo y va a tener que cumplir horario. Era como una especie de rebaja de. Y hubo como una cierta resistencia. Sí, ¿Por po. qué tengo que cumplir horario si nunca he cumplido y yo me pega la hago? Oye, Hora silla, digamos que le es que llaman, cambió claro. la ley, pues, sí que cambió la ley. Entonces, ojo con eso, tiene ventaja y desventaja. Ahora, pero sí para las funciones que diga la ley. El problema es cuando se abusa de las normas de excepción, hacen de que se tenga que restringir más allá y después la interpretación de la Dirección del Trabajo, digamos que lo restringieron más allá, no siempre muy apegado a la ley en ese tipo de cosas, pero a nivel de cambio legal fue por eso, porque había abusos y esos abusos hicieron que se redujese. Yo quiero plantear algo. No sé si es bueno o si es malo. A ver, Es. Durante el gobierno del presidente Piñera no murió nadie en sus actividades laborales. Ay. En este gobierno ya van 3 muertos en el Palacio de la Moneda. ¿Por qué será eso? pucha, es un tema bien complejo. O sea, a ver, varias cosas ahí. Lo primero, bueno, lamentablemente en Chile tenemos personas que fallecen en el trabajo todos los años. ¿Ya? Es una tasa que se ha ido reduciendo. Hay un trabajo importante que han hecho las administradoras del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sobre todo en labor preventiva. Y eso esperamos que es un número que siga bajando. Pero cada persona que fallece en un accidente, una enfermedad profesional, es una familia, o sea, tiene todo un... Lo otro, no siempre que una persona fallezca en el trabajo va a ser un accidente laboral. Bueno, A ver, claro. si estamos aquí trabajando, imagínate, y de repente me llegó la hora y me dio un infarto y me morí acá, bueno, era porque... El infarto no es responsabilidad. Salvo que necesariamente. hayas estado con una Claro. sobrecarga y te hayan tenido así como cargando más peso que correspondía. y Un tú estrés tenías- laboral Ya, que te de provoca acuerdo, la- ya, eso claro. podría ser, O pero 19 horas ya. seguidas Lo de otro, trabajo. claro, hay una investigación en curso, investigación que entiendo que las personas más cercanas no estaban tan conformes con la forma como se estaba llevando ahí, que a la anterior ministra del Trabajo se le preguntó varias veces, como que trató de no meterse en el tema, como de mantenerse más desvinculada ahí. Esperemos que se aclare. O sea, Que yo creo ella, que eso- ella apuesta por el amor. Ah, no, con un micrófono, claro. claro. Estamos, pero en el fondo aquí lo que hay que buscar, o sea, por la familia, uno diría, ojalá se aclare, ojalá tengamos sumamente, se sepan las circunstancias, qué pasó, si se pudo hacer algo distinto. O sea, yo creo que no hay nada más angustiante para una familia que no saber las condiciones en que su ser querido le ocurrió lamentablemente el deceso claro. en el trabajo. Creo que esa es otra cosa que te permiten tener tranquilidad después. Oye, otro tema. Tú hablaste muy por encima, digamos, y por eso quiero que profundicemos un poco acerca ¿Ya? de la influencia de la ley Karim Ujú. en el desempleo. ¿Por qué tú dices que la ley Karim puede estar provocando un incremento en la tasa de desempleo? Sobre porque todo femenino. Sí, porque a ver, varias cosas. Y lo primero es que la ley Karim te cambió varios paradigmas en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo la conflictividad era cuando tú terminabas la relación laboral. Sí, claro. Entonces la persona ya no estaba en la oficina, se iba y tenía un desacuerdo con Enojada, digamos, su demandada. empleador y decía, usted me No va a la despidió inspección mal, del trabajo. la causal no corresponde, me está pagando menos, etcétera. Hoy en día la conflictividad se te puede dar durante la relación Sí, laboral. pero se te daba también antes. ¿Ah? O sea, acuérdate que la tutela de garantías fundamentales se podía producir Sí, pero Dentro, o sea, por fin, ¿cuántos por casos término- conociste? poco. la verdad En que poco. español de personas, ¿Ah? no abogadístico. En castellano, digamos. La tutela de garantías fundamentales es la manera en que uno puede llegar a un tribunal a reclamar que los derechos fundamentales del trabajador han sido afectados. Y ahí hay dos vertientes distintas. Una por término de la relación laboral, que por lo que contaba Pedro, y la segunda durante la relación laboral. Sí. No eran, o sea, eran pocas, yo no tengo estadística, pero entiendo que tampoco eran tan pocas. ¿eh? Eran pocas. Y lo que te ocurrió ahora es que, a ver, vamos a ponerlo, aquí expliquémoslo con un ejemplo lo más fácil de... Sí.
imagínate que la Fran a mí me ha acosado durante muchos meses. Oh, Es mentira, por ¿Ya? supuesto. Claro. Y yo ya voy y me armo de valor y voy donde mi jefe Marcelo y le digo, Marcelo me está acosando. ¿Ya? Y te puedo hacer las pruebas y los mensajes de WhatsApp. No, a y reír cosas primero por de el partida, estilo, pero bueno, etcétera. supongamos ya. Entonces, yo hago la denuncia pensando que no la voy a ver más, que va a terminar la investigación y la van a despedir. Ujú. Te van a echar a ti primero. Pero tú probablemente. resultas con todo, termina la investigación, entre medio tuviste que separarnos. Claro. Mandarla O sea, tú te fuiste a otra cada oficina, uno a otra o- o- oficina, claro. entre medio tuviste que buscar o cambiar los horarios. Sí, es o- que tengo oficina, digamos. O sea, y si no tienes oficina, capaz que a mí o a ella la tuviste que mandar con sueldo para la casa Claro. y digan, no venga a trabajar para evitar el contacto y cosas. y eventualmente subcontratar a otra persona. adicionalmente, Termina la digamos, investigación y resulta de que tú consideras de que sí, hay algo, pero sabes que es chao. amonestación. claro. Ujú. Y volvemos a estar sentados juntos. Sí, pues. ¿Cómo recompones esa relación laboral? Es difícil. Es súper difícil. Es Entonces difícil. yo quedo como que, claro, la empresa le encontró la razón a la Fran y la Fran dice que este es el que me denunció. Entonces, le voy a dar más. Los dos van a tener parte de razón, porque una va a pensar que efectivamente se le concedió el favor y la segunda. Claro. y entre medio tuviste que hacer una investigación. Investigación que tú tienes dos posibilidades según la ley. Ujú. La llevas en forma interna, Claro. que tienes que tener a alguien, o sea, que la gran mayoría de las empresas no tienen. No lo tienen. No tienen. Claro. Lo Claro. externaliza, idealmente algún abogado, hagámonos publicidad también Sí. del gremio. Sobreseídos abogados que hablan en un programa de abogados con una periodista. digamos. Exactamente. Entonces, Claro, y el a abogado mí no me contratan para eso. lleva adelante la investigación, pero digamos que tiene un costo. Tiene unos costos ahí, no sé cuántos estarán hoy día. O lo otro es que tú lo mandes a la inspección del trabajo, Ujú. pero la inspección del trabajo no tiene que regirse por los 30 días que dura la investigación, se está demorando como 6 meses. Bueno, pese a que la Corte de Valparaíso le dijo el otro día que tenía que apurarse más entre medio. Y entre medio te quedó toda la incertidumbre de qué ocurre. Ujú. Entonces, cada denuncia, y como la denuncia es porque yo me sentí acosado, un tema súper subjetivo, y tienes que hacer la investigación, tú no Ujú. puedes entrar a mediar ni No, nada, po. entonces te aumentan los costos de manera importante. ¿Ya? Ahora, si uno ve estadística, la gran mayoría ha sido no acogida la denuncia. Sí. ¿Por qué? Porque necesito prueba. Pues es que Y la me gente miró, no sabe me que dijo, antes de etcétera. hacer una denuncia tiene que generar pruebas. pues. Exactamente, para que se pueda. Eso, Entonces, sí. los costos han aumentado. Y Ya. como los costos han ido aumentando, entonces las personas van buscando evitarse el conflicto. Y se le Ya. van evitando el conflicto por otras vías y de eso claramente te va aumentando el La desempleo y uno trata de generar situaciones en las empresas para no llegar a las denuncias y probablemente muchas de esas sean, pucha, de repente una máquina no va a denunciar nada porque no acosa ni va a ser acosada ni nada semejante. Hay distintos motivos por los cuales esto te puede afectar en el empleo. Estaba leyendo cifras, igual me llamó la atención que el 67,8% de las denuncias en el sector privado sean hechas por mujeres y en el Estado 76%. ¿Los hombres se atreverán menos? Puede ser. ¿Cuál será el tema? Puede haber algo cultural ahí, pues. O sea, es lo mismo que te ocurre con las denuncias antiguamente por violencia intrafamiliar, que también habían hombres que sufrían violencia, pero les costaba mucho más ir a la comisaría a hacer Claro. la denuncia. O normalmente ocurría también de que cuando llegaban, las pocas veces que llegaban a hacer la denuncia, los carabineros se reían de ellos. Digamos. Claro, porque Pasaba. culturalmente hay un tema de que a uno como que, y ahí Marcelo, a uno como que, como que lo educaron a uno solucionar sus problemas por su cuenta. Te iba a decir a Marcelo que eres más viejo. Bueno, No, dije a nosotros, así que ¿por qué te estás poniendo el está sabio bien, solo? está bien, está bien. Oye, volviendo. A Marcelo le gusta decir que, que soy la viejo, sí, verdad. me encanta decir que soy Le viejo, porque tengo más encanta. experiencia que el resto. Es como, Es como una como yo especie que me encanta decir que soy más joven de lo que soy. Está bien, por parte de la vida. Ya. Oye, se metieron en un muy buen tema, el tema del Estado y las relaciones del Estado, porque ocurrió, digamos, y estuvo muy de moda gracias a la nueva Contralora, digamos, Dorothy Pérez, no, entre Grande comillas, digamos, o sea, Dorothy. viene de un rato largo, pero hoy día ya empoderadísima, digamos, generó cosas bastante puntuales. Y una de ellas es este cruce que al parecer, o sea, sí, se las había ocurrido a otras personas hacerlo antes, pero a nadie se le había ocurrido hacer este maravilloso cruce entre gente que viaja y gente que tiene licencia. Entonces se genera toda una situación bien complicada, digamos. Ahora creo que abrió un tema de los parques nacionales. Y en los No. casinos. Sí. Sí. Sí, claro, digamos. Así ahí- que se ahí vienen se cositas. vienen nuevos cruces. Pero, en tu opinión, ¿cómo ha terminado afectando en la práctica realmente, digamos, las relaciones en el ámbito de lo estatal? Tú fuiste subsecretario del Trabajo y tenés mucha experiencia en esto. ¿Cómo fue que terminó dándose, digamos, cómo se terminó afectando esto, digamos, en el núcleo de los funcionarios públicos, digamos, y esta especie como de tener los focos puestos encima hoy? Y agrego un pelito, que alguien me sopló algo. ¿Es tan cierto que este mal uso de las licencias se agravó durante la pandemia?
Ay, harto, Chan, chan. harto tema, harto tema. A ver, yo creo que hace harto tiempo que se sabía que había un mal uso de las licencias. Ya había cierto nivel de fiscalización. De hecho, nosotros incorporamos un proyecto de ley que modifica la ley 20.585, que terminó aprobándose por este gobierno, que aumenta las sanciones contra los profesionales que pueden emitir licencias y las emiten mal. Ahora, la gran gracia que tiene el cruce que hizo la Contraloría es que le pone un número. Porque una cosa es que tú sepas, sabes que hay casos, y otra cosa es que te digan son 25.000. Claro. ¿Ya? O sea, eso ya como que uno empieza como a... Solo de la gente que viajó, no el Solo que de la lo gente- mal usó. Exactamente. Entonces, ha tenido, creo que, varios buenos efectos. Hemos visto noticias el último día que la cantidad de licencias ha bajado, lo que quiere decir que la están usando aquella persona que de Que verdad tenían está, que usarla. que de verdad está enferma. O sea, a ver, la licencia médica en Chile es un instrumento de seguridad social súper importante. De hecho, no todo el mundo la tiene igual que acá. Hay muchas partes en el mundo en que el nivel de cobertura es más bajo, hay partes del mundo en que el nivel de cobertura va bajando después de cierta cantidad de meses. O sea, Chile tiene un lujo de licencia médica, claro. pero hay que cuidarla. ¿Ya? Entonces, creo de que lo que hizo la Contralora primero ayuda al cambio cultural. Yo creo que sin un cambio cultural esta cosa no se arregla. Cambio cultural, ¿a qué voy? ¿Cuántas veces ustedes escucharon el término, mira, consíguete una licencia, voy a Uno. tirar licencia? Y la otra muy frecuente, digamos, cuando uno está en una situación de estrés o en una situación, digamos, de conflicto con la jefatura o con quien sea, no, ¿sabes qué más? Te va a tirar una licencia. Claro, Era como una amenaza, Una amenaza, claro. ¿Querés que te tire una licencia? Claro. exactamente. Y todo ese tipo de cosas hay que hacer el cambio cultural de manera de que no sea algo aceptable. Yo creo que la reacción que uno ha visto tanto en el sector público como privado ha sido positiva en esto. Yo ahí tengo una pregunta, porque creo que uno de los grandes como conflictos respecto a estos 25.000 personas era el tema de los sumarios administrativos en el Estado, que eran muy largos y todo, que estaban buscando una fórmula de que fuese más efectivo y más expedito. ¿Se buscó esa fórmula o hoy día sigue como al final la excusa que el ministro Marcel decía que él a X fecha iba a tener como un primer approach de una presentación X, Mira, etcétera? ¿Qué te parece que no hubo? O sea, después del mes que O sea, suponía algo que... presentó de que ya habían desvinculado una X cantidad de personas, pero más allá de eso no se supo Sí, más. que uno nunca sabe si esa lista incluye los que ya se habían desvinculado antes por otros motivos y Exacto. como ya estaban en la lista. Ahora, el tema administrativo, Marcelo ahí sabe harto más, pero yo entiendo que tú un sumario no puedes hacer como el sumario contra 25.000 en un solo procedimiento, No. así como acumulación de causas. No, porque por lo demás se Eh, trata de distintas instituciones. O sea, entiendo que cerca de 300 y tantas municipalidades tienen de estos casos, de 345. En cada una de las reparticiones públicas hay sumarios distintos y por supuesto, digamos, es distinto el sumario que se puede hacer en el Ministerio del Trabajo al que se hace en el Ministerio de Hacienda. Aunque sea sobre los mismos hechos, Aunque sea sobre los aunque- mismos porque eso te puede determinar que dos personas que tomaron licencia, que se fueron a vacacionar juntas, que estaban probablemente en la cabaña. En al el lado mismo de la resort, playa, digamos. pero a uno el sumario diga que te estaba amonestado y a otro el sumario lo destituya. Lo que pasa es que cada caso es un caso individual, y eso siempre tenemos que tenerlo claro. Yo quiero poner un ejemplo, digamos, de cosas que si están dentro o eventualmente podrían estar dentro de la norma. Supongamos una persona que vive en Arica y que para que su tratamiento pudiera ser efectivo, tuviera que ir a un psiquiatra y el psiquiatra le resultara más fácil conseguirlo en Tacna que conseguirlo en Iquique o en la propia Arica. De acuerdo, pero explíquese. Porque- Claro, pues eso parte del sumario, pues, eso parte de la Eso investigación. parte- Claro. Pero de esa acuerdo. persona debiese, no sé, en una approach antes, presentar quizá un papel en su pega de que él tiene este tipo de No, condición. tú no tienes que dar a conocer Ah. tu estado de salud a tu Porque- empleador. De hecho, las licencias Exacto. antiguas, Ah. los que las conocimos con papel, Tenían el la... papelito venía dobladito para que Claro. no se leyera el de Exacto. Claro, o sea, Porque no. imagínate que tu empleador supiera, por ejemplo, que tú tienes una enfermedad terminal y te pueda echar por eso. Ah. Era muy grave. Afortunadamente eso ya no corre de esa manera. Pero siguiendo en el punto, efectivamente de alguna manera, a mí que me toca trabajar con municipalidades, uno como que notó que hubo un cambio, como que la gente estaba un poquito más, de partida, más recelosa respecto del tema de la presentación de licencias hoy. Y asustado. Me asusta también. Sí, claro, y también los facultativos que están dando licencias probablemente están un poco más recatados al momento de que se les pida. No, lo que pasa es que también ahí teníamos otro tema del cual siempre como país nos hemos hecho los lesos. La cantidad de licencias médicas excesivas son extendidas por pocos médicos, no por demasiados. Sí, claro. No es la conducta general, digamos. Sí, claro, efectivamente. Entonces ahí hay varios focos de fiscalización. Uno, tú puedes fiscalizar a quienes emiten las licencias. Doctor, la matrona, el psiquiatra, el dentista, son los que están habilitados para emitir licencia médica. Y eso lo hace principalmente la Superintendencia de Seguridad Social. Ese es su rol. Otro es fiscalizar a los que están usando la licencia. La famosa suceso, La chiquillo. suceso. Efectivamente. Que ahí hay un tema, o sea,
yo lo conozco, digamos, por experiencias ajenas, más que propias, digamos, yo he tenido la fortuna en 52 años de no tener que haber presentado nunca una licencia médica, gracias a Dios, pero conozco casos de gente que ha tenido que presentar licencia médica y que ocurra lo que ocurra, se la van a rechazar igual. No, es que ojo, no es que tengas que rechazar igual. Lo que pasa es que hay ciertos algoritmos, hay ciertos para evitar fraudes que ¿Ya? hacen de que tú en una primera instancia, porque recordemos la licencia médica pasa por varias etapas. Sí. Primero, tiene que ser la institución pagadora, en este caso la Contraloría Médica de la ISAPRE o el COMPIN, dependiendo de si está en FONASA o en ISAPRE, que dice se paga, no se paga, por Sí, diversos claro. motivos. Y luego de eso se puede reclamar. Claro. Y sube. Entonces, ponte tú, las personas que ya van como en la segunda, tercera o cuarta, por regla general se la van a rechazar siempre. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que hay que hacer una revisión un poco más profunda del por qué está ocurriendo esto. Pidámosle un informe al médico, etcétera. Cuando son distintos facultativos los que te dan, porque hay personas que de repente llega con una licencia de un facultativo de una especialidad, después de otra especialidad y después de otra, que puede tener una razón súper lógica. O sea, hay lugares donde va un doctor cada cierto tiempo de una especialidad X y tiene que dar la licencia respectiva, y otras que pueden dar origen a fiscalizar el por qué tiene distintos especialistas. O Ya, sea, está bien, pero probablemente donde se da la mayor tasa de rechazo tiene que ver con la licencia psiquiátrica. Y es cierto que probablemente puede haber habido un mal uso de ellas. Pero por otro lado, una persona que ha sido efectivamente afectada digamos, en su ámbito laboral y que tuvo que presentar licencia médica, además tiene un segundo gravamen. Ya tuvo un gravamen por la situación que le generó presentar la licencia, pero tiene un segundo gravamen que va a tener que esperar 1 o 2 meses Sí. a que le paguen el sueldo que le correspondía Lo que que le nos pagaran. deja la duda, por ejemplo, de la licencia que presentó la denunciante Manuel Monsalve, Claro. donde hay algo que es evidente que sucedió y se la rechazaron. Sí, pero es que ojo ahí. Claro. Hay que ver ahí qué es lo que dijo el médico. Y eso que estabas señalando tú, las personas que nos estén acompañando hasta ahora, Sí. que están sufriendo una licencia rechazada, Sí. eso es responsabilidad del mal uso de las licencias. Ese es un costo adicional porque si no, no habrían algoritmos a Claro, nivel pagan justo por pecadores. pagan pero- justo por pero la pecadores, pregunta, efectivamente. ¿tendríamos que tener este algoritmo? No, particularmente en el caso, por ejemplo, de los funcionarios públicos. De hecho, hay principios que te obligan a pensar y suponer que el funcionario público está actuando de buena fe. Entonces el algoritmo te altera esa regla. A ver, uno siempre tiene que presumir la buena fe. Pues nosotros En todos los ámbitos, En mira, todos pero- los ámbitos. sí, sí, Porque, por supuesto. ojo, que si tú haces el cruce, a ver, en el sector público hay mayor incentivo a un uso de licencia porque no tienen descuento. Cierto. No tienen el periodo No tienen de la carencia. carencia de los 3 Y tú días. cuando estás en el sector público, a ti la institución que te tiene contratado te sigue pagando el sueldo íntegro, ni Claro. siquiera tienes Sí, una claro. demora y es la institución la que se encarga de tratar de recuperar la plata, que es lo que le pasó a la denunciante Monsalve. de Monsalve, porque ahora le iban a ir a cobrar la plata de vuelta. ¿Ya? Porque Con los ya- descuentos no. correspondientes, significa que en lugar de, probablemente en un mes debería estar recibiendo 50%, pero probablemente incluso le descuenten más. O sea, además la O sea, victimizas. agravante, pero total. No, Absolutamente. Tremendo. Entonces, ojo con eso, los costos, lo que ocurre con la persona que le rechazan la licencia, las personas que están en lista de espera porque hay que ocupar la plata en pagar licencia en vez de prestaciones médicas. Parte de lo que se justifican la ISAPRES para mandar la cartita esta de alza de planes y cosas, es por alza de costos por mayor uso de licencia. Entonces, el mal uso de una licencia tiene costos para el resto. ¿Y cómo resolvemos el problema de las licencias? O sea, Primero, es un tema que hemos visualizándolo. discutido muchas veces probablemente y nunca hemos encontrado Bueno, una solución hay un adecuada. proyecto de ley que presentó el Ejecutivo hace poco respecto al tema de las licencias, ¿Ya? que apunta a dos cosas en especial. Uno, que yo creo que no les va a caminar mucho, veamos qué pasa, que es equiparar al sector público con el privado. Me encantaría que avanzara, pero creo que el nivel de presión de las agrupaciones del sector público va a ser más bien fuerte y en un año electoral también puede ser difícil. Claro. Por otro lado, está el tema de eliminar el periodo de carencia que tienen hoy día las licencias de 10 días. Expliquémoslo en Sí. simple. Por Tú favor. tienes una licencia de hasta 10 días, los primeros 3 días no te los pagan. Ya. Si tienes una licencia de 11 días para arriba, te pagan todos los días. Por lo tanto, normalmente te dan licencia 14 días. Claro, y si el doctor te va a dar por 8, te mira y le caíste bien, ya 11. O sea, no están Claro. así, o sea, los doctores que No, pero- menos, pero pero sí, podría claro. ocurrir y está el incentivo para eso. ¿Qué es lo que propone este proyecto que se está discutiendo ahora? Que todas las licencias van a tener 2 días de carencia al comienzo igual. Da lo mismo si la licencia es por 5 días o la licencia es por 1 año o por 2 meses o por lo que sea. Hay O sea, 2 días que van a tener O sea, en de el carencia fondo te igual. resfriaste y te quedaste en cama 2 días. Hay 2 días no Ocurra lo pagados. que ocurra, esos días no te los van a pagar. Exactamente. Mejor que los teletrabajes. Y mejor que claro. Y el segundo punto del proyecto es que el periodo de carencia, que hoy en día las licencias de hasta 10 días tienen 3 días que no se pagan, y de 11 para arriba se pagan completo, las licencias ahora todas van a tener 2 días de carencia. 2 días no pagados, da lo mismo si la licencia tiene una duración de 2 días o tiene una duración de 30 o de 60, lo que sea. Ok. Hay todo. Entonces, que yo creo que eso empareja un poco el tema, evita cierta... incentivo a generar licencias un poco más largas, aquellas que estaban como en el borde,
y establece estos 2 días que habitualmente existen para evitar fraude. O sea, voy a quedar en la casa 2 días, bueno, esos 2 días no están pagados. De ahí para arriba, ahora, también que pagan justo por pecadores, porque la persona que de verdad tenga una enfermedad seria que requiera estar un mes en la casa hospitalizado, hay 2 días que no se van a pagar. Pero esos son los 2 cambios que vienen en el proyecto que se ingresó por parte del Ejecutivo. No sé cómo plantear esto, pero voy a agradecerlo lo más directo posible. Si tuviéramos que hacer un legado de la ministra del Trabajo, Janet Jara, ¿es un legado positivo? ¿Es un legado negativo? ¿Por qué? Y en un gobierno que entró con las banderas laborales, Claro, sí. enarbolando que les habían aprobado las 40 horas. Chuta. Es difícil. No sé si le estoy preguntando a mi amigo técnico Pedro, le estoy preguntando a mi amigo Mira, ¿Pueden yo hablar? creo- ex subsecretario. a mi juicio el militante. balance es más bien negativo. Y nos puedes contar cómo fue el traspaso. No, yo quiero preguntar de eso. A mi juicio el balance en materia laboral, en materia de empleo, es negativo y es cosa de ver las cifras. O sea, tenemos 1 millón de cesantes durante este gobierno. Tenemos puestos de trabajo destruidos. En el caso de las mujeres tenemos 2 dígitos en materia de desempleo. Y el problema es que no se hace ninguna medida y no se ve nada que busque bajar estos números, que busque que el empleo vuelva a estar, el empleo formal, el empleo con cotizaciones, etcétera. Vemos que normas que podrían haber ayudado, como la sala cuna, nunca se impulsaron, aunque eran parte del discurso ¿Por qué sala cuna presidencial. universal fue un tema que nunca se quiso impulsar por la izquierda? Porque se mezcla con el tema educacional. O sea, el tema de sala cuna es un tema netamente laboral. Hoy en día hay una discriminación en el Código del Trabajo, que Ya. es la empresa que tiene 20 mujeres, la mujer 20 obliga a tener sala cuna, Sí, claro. entonces llegan hasta 19. Lo que se busca laboralmente es eliminar el número 20. Que toda empresa que tenga mujer tenga que tener sala cuna y que eso sea financiado O le dé por el parte acceso. de todos los trabajadores. ¿Ya? Sí. Netamente laboral. Entonces, ¿con qué se enreda? Se enreda con un tema educacional. Sí, pero tiene que hacerse la cuna pública. Tiene que ser, y hay que reforzarla y hay que meterle más recursos, que está súper bien. O sea, mejorémosla. Pero a mi juicio tienen que ser proyectos separados. Uno, un tema educacional, sala cuna, reforzar el tema público para que Correcto. haya mayor cantidad. Y por otro lado, el tema laboral, evitemos esta barrera de entrada. Eso es un tema. Sí. El tema de los subsidios. Nosotros durante el gobierno del presidente Piñera teníamos subsidios después de la pandemia para que la gente volviese a trabajar, las volviesen a contratar. Y era una herramienta que nos permitió recuperar una cantidad de empleo más o menos rápido. Aquí, 0. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es el contraste que uno ve a nivel de las elecciones que vienen? Que tenemos una candidata, que es mi candidata, que cuando fue ministra del Trabajo generó 1 millón de empleos Evelyn Matei. contra, y que probablemente va a estar en segunda vuelta ella, contra la ministra del Trabajo, en cuya gestión quedaron 1 millón de personas sin empleo. Entonces, en el Fatality. fondo, ¿qué es lo que usted está buscando ahí? Fuerte. No, fuerte. Y ya que nos metimos en el área política, yo quiero aprovechar de que hablemos también con el vicepresidente de Renovación Nacional, Pedro Pizarro, no solamente con Ya, me cambio el sombrero. ya. Puedes Vamos. cambiarte el sombrero perfectamente. A ver, Podemos hacer. tú hablas hoy día, y creo con razón, de que lo más probable es que Evelyn Matei sea la que pase a segunda vuelta, pero hay mucha gente que piensa lo contrario. ¿Por qué tú tienes todavía la expectativa, razonable, creo yo, que efectivamente eso va a ser así? Mira, a ver, tú me estás preguntando que dice, mira, las encuestas, oye, cosas. 1, falta mucho para la elección, estamos en noviembre. 2, la mayor cantidad de personas que falta todavía porque se decían son personas más bien moderadas. Las personas de los extremos son las que más rápidamente marcan postura y las que van tomando elección dentro de un proceso a nivel de encuestas. Tú sigues viendo un porcentaje importante de personas que no dicen, y ese es un sector que habitualmente es más bien moderado. ¿Ya? Por el lado de la izquierda, de la concertación, del oficialismo, esa moderación se perdió porque podría haber sido la candidata Toá en su momento, y ahí te queda todo un sector que queda más bien huérfano, que tú ya has visto varias voces que te dicen, ¿sabes qué? Podría ser, pero el Partido Comunista no. O sea, no Sí, no puedo claro. llegar a votar por allá. Creo que Evelyn, por otro lado, a nivel de propuestas, si tú ves las propuestas de otros candidatos que están dentro de las encuestas más arriba hoy día, es un tema. Sácalo del tema y se mantiene en su tema. Evelyn tiene propuestas en toda la temática. Tiene obviamente propuestas en el tema laboral, que ahí algo hemos tratado de colaborar. Fue ministra Tiene del Trabajo, propuestas claro, en el tema salud, tiene propuestas, y también tiene propuestas en el tema seguridad, obviamente, pero con equipos que saben de qué se trata. Porque aquí llegar a un gobierno no es llegar, instalarse, o sea, hay formas distintas de hacer las cosas, hay un tiempo, y ese aprendizaje los equipos de Evelyn lo Ya, tienen. pero- Entonces, Pero por otro lado, a ver, si uno tuviera que hacer el rol de entrevistador, digamos, más rígido, tendría que decir caballo pillado, caballo pasado, digamos. O sea, las encuestas, y me gustaría que habláramos un poco de eso, digamos, de cuán fiables son Yo las ahí encuestas. tengo una duda. ¿Mm? ¿José Antonio Cast ya presentó una propuesta laboral? Creo que no. Creo que no. No, yo lo estuve Que yo sepa, revisando y no. me parece que no. que yo sepa, no. A ver,
Uno es, ¿qué tanto le quieres creer uno a las encuestas? Hemos visto tantas encuestas que dicen tanta cosa y después la urna nos muestra un resultado distinto. Entonces hay que ver ahí qué encuestas son, cuáles son las más confiables en este tema. Dos, tú no puedes hacer las cosas basadas. Las encuestas siempre hay unos que suben un poco una semana, bajan otro, etcétera. Lo que yo quiero ir viendo es uno, como las propuestas son las que van a terminar convenciendo, no los ataques ni directos ni indirectos, Claro. sino que aquí lo que va a terminar convenciendo son las propuestas, y las propuestas son mucho más firmes a nivel de la candidatura de Evelyn Matei. Entonces, te insisto, hay propuestas mucho más amplias en ámbitos y con equipos que ya aprobados, ya afiatados en poder hacer las cosas. Y eso es lo que, a mi juicio, puede terminar marcando la votación. No sé, el problema está, y yo comparto contigo, que si fuera esto, digamos, un concurso de propuestas, probablemente, digamos, y si la gente se ciñera a las propuestas, probablemente, digamos, no habría mucha discusión hoy día. El problema está que hemos encontrado un tipo de campaña que se ha fundado, digamos, probablemente en otra clase de cosas. Atributos personales, empatía, simpatía, y particularmente muy grave el incremento de las fake news. A mí quiero conversarlo más allá, digamos, de mi condición de panelista. A mí me preocupa profundamente cómo el debate se ha ido deteriorando en términos tales de que hoy día se trata de instalar, y creo que en estos últimos días la propia candidata Matei los puso explícitamente. Hubo un cierto sector político interesado en denunciarla a ella como una persona que estaba sujeta a una enfermedad de naturaleza, digamos, mental tan grave como el Alzheimer y que ha generado tantos problemas a tantas personas. Pero ojo que esa estrategia no es primera vez que se usa, o sea, tenemos que recordar que durante el estallido social Alejandro Guillé ¿Sí? esgrimió como argumento de que el presidente Piñera estaba interdicto Ah, para Debiera, sí. sí, así que mira. no es primera vez que lo escuchamos. Campañas sucias o malas artes en política, lamentablemente, no es algo nuevo, pero eso no quiere decir que sea algo bueno que uno tenga que aceptar o estar acostumbrado. O sea, hay que denunciarlo y hay que tratar de erradicarlo. Ahora bien, yo quiero hacer un punto antes de que continuemos de eso. Efectivamente, quienes están denunciando hoy día que la candidata Matei o incluso la candidata Jara, denostándola por cómo se ve, etcétera, son personas que en la elección pasada, en la elección de gobernadores, fueron los que pusieron el grito en el cielo cuando se hizo mención de una mujer que era dueña de casa. Ay, de veras, sí. Como que hubiese sido un insulto ser dueña de casa. No, verdad, eso sí. Por tanto, Sí. por un lado, entonces tenemos una doble moral respecto a temas de insultar a las mujeres, Mira, ¿o yo no? creo de que la discusión a nivel de la campaña debiera ser solamente a nivel de propuesta. Ahora, lo que Yo estoy decía, de acuerdo contigo. obviamente que también la simpatía, la cercanía, todo eso también juega un rol. Y Claro. eso también es una cosa que los candidatos saben que tienen que tienen que tenerlo. Pero claramente la denostación por condiciones físicas, la denostación con inventos, la denostación con cosas que no son reales. Hoy en día con inteligencia artificial tú puedes hacer videos, editarlos, hacer voces, etcétera. O sea, hay que tener mucho ojo No, con es que lo todo. de Matei fue grotesco. Este tema y es bueno que lo aclaremos acá porque creo que es interesante. Ella en Siapes UC hizo una exposición brillante, brillante. La gente que lo vio dice que efectivamente, digamos, ha sido de las mejores cosas que han visto en el último tiempo. Pero en alguna pasada, durante 4 segundos, se quedó pegada con, así como cuando uno, digamos, está pensando, y eso lo alargaron como a 10 segundos, dando la sensación de que efectivamente estaba desvariando. Sí, claro. Entonces, obviamente que ojo con todo lo que te llega por redes sociales, ponlo en dudas, todo puede estar manipulado, o sea, todo ese tipo de cosas no se las crean tan rápido. O sea, vean bien quién es la fuente, quién lo reenvió, porque esas cosas se viralizan súper rápido, pero habitualmente no van a ser efectivas. Y lo otro es, claro, uno se encuentra en todos los sectores, uno ve un doble estándar, o sea, a ver, vimos en la primaria que la candidata del Partido Comunista decía una cosa y el presidente del Partido Comunista decía otra como para darle cancha y que se mostrase así como más bien... Policía menos- bueno, policía menos malo, dices extrema. tú. Vemos también en O otras no tan candidaturas... roja y menos roja. Claro. Vemos en otras candidaturas que hay otro que también hace de que yo nunca he atacado a nadie y luego el presidente del partido respectivo también es el que ataca a él. Entonces, ¿Puedo decirlo con nombre y apellido? usted José Antonio le- Cast y Arturo Esquella. O sea, o sea, a ver, claramente, señor Esquella hace mucho rato que viene siendo el policía malo dentro de esa dinámica. Pero funciona realmente que es que ella se haga el malo, como que él tiene cara de niño bueno. ¿Tiene entonces cara de niño bueno? no Pero le pero- funciona. ya, pero- Es como cuando eliges para ser la bruja a una niña que tiene cara de buena, como que es como complejo igual. Como Bueno, que Maléfica. no te lo compráis mucho, ¿no? Bueno, Maléfica, por lo sí. pronto, una película que está basada, digamos, en alguien que tiene cara buena, digamos, y bueno. Sí, no, mira,
Más allá de las caras O sea, no, de hecho, depende- perdón, Maléfica tiene un tema de que el nombre no le ayudaba Sí, mucho claro. porque hablaba de que era la hada más buena de todas y se llamaba Maléfica. Claro, bueno. digamos que uno podía decir esto está advertido. Claro. No, pero, ¿por qué te quejas si era cosa de escuchar mi nombre más o menos? Una cosa así. Bueno, es que ella. Entonces, eso también creo de que hay que tratar de irlo erradicando un poco. Son estrategias políticas de que algunos pueden estar de acuerdo. Yo creo de que no corresponde. Lo que corresponde aquí hacer es debate de ideas, debate de propuestas, debate de qué ideas y propuestas se pueden llegar a implementar. Y la Eso- verdad de las y- cosas, lo que más quiero es que lleguemos a la época en la que existan los debates. Porque por Dios que es importante escuchar a los candidatos y ver si efectivamente los candidatos son capaces de mantener la compostura. Pero debates de verdad, pues no debates inventados, digamos, en los que cada uno tiene su especie como de parcelita controlada, digamos. O sea, Yo creo que fue bonito ayer, que quizás me la compré un poco, ¿Qué cosa? el hecho de que tanto Johannes Kaiser como Jara, como incluso personas que son del Partido Republicano hubiesen condenado el hecho de lo que se ha dicho de Matei y su denostación, cosa que hoy día pasó en el punto de prensa que nos quedamos esperando que José Antonio Kast denunciara igual que todo el resto. Sí, fue una O sea, pena. me dio Sí. como pena, no sé. Porque tiene una oportunidad probablemente de haber dado un paso más allá. Quizás se Él lo que habría dijo- acabado. él lo que dijo es que el Partido Republicano no incurría en esa clase de práctica. Pero no lo condenó. No. No, es más, dijo de que nunca lo iba a hacer con los que eran cercanos. O sea, como sea, con los que diciendo de dejaron, que... ¿Ah? O sea, con el Partido Comunista lo haría, con No el Partido sé, podría Socialista que lo haría. preguntarle a él, pues, pero en el fondo... No, son pésimas prácticas y yo creo que no. No, yo creo que podría haber tenido harto mejor declaraciones por ese lado, pero bueno, ahí tendrá Uno gente nota, cerca pero que es le que uno podrá- uno nota también, perdón que estamos hablando ya de política, uno nota de repente que Kast cuando le aprietan un poco, digamos, como pasó en Temuco, se descontrola un poco. Como que deja el candidato, deja esa maqueta de candidato perfecto, digamos, y en algún minuto cuando se mete el barro un poco, digamos, termina descontrolándose. Pero bueno, eso es un tema. Oye, ya se nos está. Mira, si la Fran estuviera sentada allá, nos estaría retando, pero como está sentada acá, quiere seguir la conversación. Pero tenemos que ser rigurosos con los tiempos. Y en eso, nosotros en la última pregunta que le hacemos a nuestros invitados siempre es la misma. Haz volar tu imaginación. Recomiéndanos un libro, recomiéndanos una película, Un una serie. restaurante, un sabor de No, helado. eso no da sé. volar la imaginación con Pedro es un poco peligroso porque Chuta, a ver, doble sentido. Y bueno, Estoy leyendo más en vacaciones, como ¿Ya? que me ha enganchado una serie de Pensé que se series llamaba y cosas. No, entonces como que estoy viendo más series y películas, así como de época. ¿Ya? Chuta, de nombre de algunas, tenía un par, pero me voy a acordar en algún momento. Soy re malo para un nombre porque uno la va seleccionando y la Bueno, deja en la pero lista, po. mi Pero esto es- expertise es esa, más o ya. menos de qué se trataba y te puedo ayudar. ya, pero algún libro que hayas leído en el último año que te haya llamado la atención. Leí nunca de Ken Follett y ¿Ya? tú empezás a ver como las cosas que van ocurriendo, si podría terminar ocurriendo algo semejante, sí, no quiero spoilear a los que nos están escuchando, pero ¿Ya? uno como que lo pudiese aplicar al día de hoy. Y series, me encantan esas series que son como ambientadas en otra época, ver cómo logran con el vestuario, con las decoraciones y cosas, Sí, hay muchas. ir apareciendo en otras épocas. Golden Age, ¿la viste? La de HBO. Bueno, sí, bueno, Esa es bien buena. Aquí ya me empiezan a pillar porque estoy viendo The Office de nuevo. Pero yo estoy pasando muy bien. ¿por qué se te habían olvidado los capítulos? Que las relaciones son notables. Sí, son buenas. Cada día más entretenido. ¿Con qué personaje te sientes más identificado? ¿Yo? Sí, claro. Con ninguno. Con el jefe. Gracias a Dios con ninguno. Oye, ya tenemos que irnos o de seguidos, abogados que hablan. Un nuevo capítulo, lo hemos pasado muy bien con Pedro. Pedro, me imagino que si te invitamos de nuevo vienes. Yo encantado, Maravilloso. cuando gusten. Así Oye, que no sé. síganos en nuestro Instagram, nuestro ¿Qué tenemos TikTok, nosotros a esta altura? Instagram. TikTok, ¿Qué más? Twitter, Spotify, iTunes, O sea, podcast, pueden seguirnos por donde quieran, la verdad. YouTube, así que encuéntrennos. Somos sobreseídos, Abogados abogados que que hablan y la periodista. Que Buenos días, tardes o noches. No sé. Chao, Chao. chiquillos, nos vemos. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.